Hola, bienvenido al canal de Avanza en YouTube. Mi nombre es Andrés Nieto y hoy vamos a ver mínimo común múltiplo. Si estás listo, podemos comenzar con la lección. Muy bien, vamos a empezar. MCM, como a veces lo podemos leer, significa mínimo común múltiplo. Antes de explicarte qué es un mínimo común múltiplo, me encantaría que supieras qué es un múltiplo. Esto nos ayudará a entender mejor la lección. Cuando nos referimos a múltiplo, estamos hablando de un entero que se obtiene de la multiplicación de otros dos. ¿A qué me refiero? Si tú tuvieras 2 por 6, ¿estás de acuerdo que el resultado sería 12? Al haber realizado yo este producto, ya estoy obteniendo un múltiplo. ¿Cuál va a ser el múltiplo? Efectivamente, el 12. Y el 12 se considerará un múltiplo del 6 y del 2. Sé lo que estás pensando. Entonces dirás, ¿los números que están en las tablas de multiplicar, entonces, esos son múltiplos? Efectivamente. Todos los números que tú ves en las tablas de multiplicar se le conoce como múltiplos. Vamos a empezar con este ejemplo. Yo elegí dos enteros. En este caso seleccioné el 4 y seleccioné el 6. Vamos a sacar la tabla de multiplicar de cada uno de esos enteros para encontrar sus múltiplos. De una vez te digo, los múltiplos son infinitos, así que no hace falta que tú intentes encontrar todos. Con unos 4 o 5 será suficiente en dado caso de que el ejemplo tenga un mínimo común múltiplo. Vamos a empezar entonces con el 4. El primer múltiplo del 4 va a ser el mismo número, que en este caso va a ser 4. ¿Por qué? Porque 4 por 1 nos dará 4. Si yo quisiera encontrar el siguiente múltiplo, este sería 4 por 2, en efecto, 8. Para el siguiente sería entonces 4 por 3, o sumar 4 unidades más, lo cual nos daría 12. El siguiente sería entonces 4 por 4, que nos da 16, y así yo podría continuar. Como te mencioné anteriormente, no es necesario que yo continúe. Ahora vamos con el 6. El primer múltiplo, en efecto, será el 6, porque 6 por 1 me da 6. De hecho, vamos a aplicar el mismo método que aplicamos aquí arriba. Esto quiere decir que seguirá 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, y vamos a detenernos hasta 24. Como te comentaba, esto también va a ser infinito, así que hasta ahí nos vamos a detener. Hasta el momento ya sabemos entonces qué es un múltiplo. Todo lo que ves aquí son múltiplos de 6 y todo lo que ves aquí son múltiplos de 4. Pero ahora, ¿qué me interesa a mí? Que entiendas por qué se le llama común. Yo sé que común ya lo has escuchado antes. En matemáticas, ¿cómo lo aplicamos? Como algo que coincide en ambas tablas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a buscar cuál es el elemento que se repite en estos dos. Muy bien, ¿cuál tenemos nosotros? Tenemos el 4 aquí abajo, como notarás no lo tenemos, que quiere decir que esto no va a ser un múltiplo de 6. Entonces yo continúo hasta ver en cuál coincide. Yo sé que ya lo notaste, si te das cuenta, el común múltiplo va a ser 12. Yo sé que te preguntarás, Andrés, ¿este es el único entonces común múltiplo que vamos a tener? No, de hecho, si yo hubiera continuado, me hubiera encontrado con el 20 y me hubiera encontrado con el 24. Y si te das cuenta, ahí ya hay otro común múltiplo. ¿Cuál es este? El 24. Pero es muy importante que en este tema mínimo común múltiplo no se nos olvide que estamos hablando del mínimo. Te voy a hacer una pequeña pregunta. Si tú escuchas mínimo, ¿en qué piensas? ¿En el más grande o en el más pequeño? En efecto, vas a pensar en el más pequeño y es justamente lo que estábamos buscando. Yo estoy buscando entonces cuál va a ser el común múltiplo de estos dos números, pero me voy a fijar en el más pequeño. ¿Cuál va a ser entonces? 12. Que quiere decir que el mínimo común múltiplo que existe entre 4 y 6 va a ser 12. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que si yo le voy sumando 12 unidades a este que tengo aquí, voy a seguir encontrando común múltiplos, pero ya no serán el mínimo. Muy bien, ¿qué tal te pareció? Hasta el momento se ve muy sencillo, ¿verdad? No quiero desilusionarte, pero también puede ser que te encuentres con números un poco más grandes y que el hecho de que apliques este método tal vez te cueste un poco de trabajo, ya que las cifras son algo elevadas y tal vez esa multiplicación te podría perjudicar un poco. Entonces dirás, ¿qué me recomiendas, Andrés? ¿Hacer este pequeño método? Yo la verdad te diría que no, o solamente te lo recomendaría si los dígitos fueran muy pequeños. ¿Qué pasa si yo ya te pido un mínimo común múltiplo de cifras más grandes? Entonces yo te recomendaría que utilizaras la descomposición por factores primos. Antes de que quites el video y digas ¿qué es todo esto? Te explico. Descomposición es una simple división. Vamos a tomar ese entero y vamos a empezar a dividirlo por factores primos, que si lo llegas a recordar en tu escuela, son estos factores o números que solamente se pueden dividir entre sí mismo y entre uno. Si ese tema tal vez ya lo borraste, no pasa nada. Yo te recuerdo cuáles son esos factores primos.
Por factores primos tendremos también infinitos, pero nosotros vamos a utilizar unos cuantos. Yo te recomiendo que te memorices los siguientes. Vamos a tomar 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Te voy a dar una pequeña recomendación a pesar de que no se trate de este tema. No creas que los números primos son todos los impares. Yo sé que parecería que los impares son primos, pero no. Aquí tenemos, por ejemplo, un par que es el 2 y además no todos los impares nos sirven. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí no nos serviría el 9, ya que el 9, además de dividirse entre 9 y 1, también se puede dividir entre 3. Entonces, sé muy cuidadoso. Recuerda, solamente son factores primos. Ahora sí vayamos con el ejemplo. Supongamos que a ti te piden encontrar el mínimo común múltiplo de 12 y 30. Para no hacer la tabla que te había mencionado y tardarnos tanto haciendo multiplicaciones, vamos a hacer entonces la factorización que te comenté hace unos segundos. En esta factorización vas a hacer una t un poquito desplazada y en la parte de arriba colocaremos los valores que estamos buscando su mínimo común múltiplo. En este caso son el 12 y el 30. Y tal vez dirás, Andrés, ¿para qué me dijiste que servía esto? Pues muy sencillo, estos son los que nos van a ayudar a dividir los valores que tenemos aquí. Te lo menciono de una vez. No necesariamente el valor que tomas aquí tiene que dividir a ambos, pero yo sí te recomendaría que trataras de buscar valores que puedan dividir a los dos para que esto vaya un poco más rápido. Como un consejo adicional, también te recomiendo que utilices siempre los más pequeños. ¿Para qué irnos tan lejos si a veces los números pequeños son los que más nos sirven? Como te mencionaba, empezamos con los pequeños, así que empezaremos primero con el 2. Para nuestra fortuna, tanto el 12 como el 30 se pueden dividir entre 2, entonces nos sirve perfectamente. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Este número lo vamos a dividir por el que elegí de este lado. 12 entre 2, ¿cuánto me dará? 6. Y 30 entre 2, te doy un poquito de tiempo, nos dará, en efecto, 15. Aquí es lo que yo te comentaba, no siempre el número que yo elijo aquí me sirve para ambos. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para poder solucionarlo? No pasa nada, elige cualquiera de estos dos. Yo como consejo que te dije, utiliza el más pequeño. También, ¿qué puede suceder? Profesor, yo elegí primero el 3, pero ahora quiero elegir el 2. ¿Ya no puedo porque elegí uno más grande? No, tampoco, no te preocupes. Sí se puede. Tú puedes seguir eligiendo los números que gustes a pesar de que ya te hayas ido con uno más grande o uno más pequeño. Esta columna no respeta mayores o menores. Muy bien, entonces empecemos con el 2. De nuevo, lo ponemos aquí y empezamos a dividir. 6 entre 2, ¿cuánto nos dará? 3. ¿Y 15 entre 2 nos da un número exacto? No. Yo sé que dirás, profesor, 15 entre 2 me da 7.5, ¿por qué no lo pongo aquí? Es muy importante que sepas que el valor o la división que vayas a hacer tiene que darte un valor exacto. Si no te puede dar un valor exacto, entonces no es necesario que lo dividas. ¿A qué me refiero con esto? 15 entre 2 no nos va a dar un valor exacto, porque nos va a dar 7.5. Así que no nos va a servir. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Qué voy a hacer con mi 15? No pasa nada. Lo único que tienes que hacer entonces es bajar este 15 para que nosotros lleguemos a avanzar en el ejercicio y ya podamos encontrar cuál es ese factor que a mí me sirve. Entonces, bajamos el 15 y ahora sí, seguimos buscando un valor. Como te darás cuenta, el 2 ya no nos funciona, ni para el 3 ni para el 15, así que podemos seguir con el que aquí tenemos, que en este caso es el 3. Yo voy a seleccionar entonces el 3 y voy a intentar dividir alguno de estos valores entre 3. 3 entre 3, ¿cuánto me da? En efecto, nos dará 1. Y 15 entre 3 nos dará 5. ¿Aquí qué está pasando? Si te das cuenta, aquí tenemos un 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ya estamos más cerca del final. Una vez que tú encuentras la unidad, o sea, un 1 en ambas columnas, ya terminaste. ¿Qué nos hace falta? Que lleguemos al 1 también en esta columna. Como te darás cuenta, ya estamos muy cerca. ¿Por qué? Porque el 5 es un factor primo. Siempre que tengas un factor primo en alguna de estas columnas, tú tienes que seleccionar entonces el factor primo que es igual al mismo. ¿Por qué? Porque no existe otro número que pueda dividir a este 5. ¿Qué quiere decir? Que para finalizar, simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar ahora el 5 y ahora sí dividirlo. 5 entre 5, ¿cuánto me dará? 1. Y ahora sí ya he terminado. ¿Por qué ya he terminado? Porque en ambos ya tengo un número. Yo sé que ahorita te estás preguntando, profesor, ¿dónde está el mínimo común múltiplo?
O Andrés, ya hice todo esto, pero no encuentro el mínimo común múltiplo. Tranquilo, ya casi lo tenemos. Tu mínimo común múltiplo está de este lado. ¿Cómo lo voy a obtener yo? Simplemente obteniendo el producto de estos factores. Yo te voy a dar un pequeño consejo en este caso. Si tú empiezas a multiplicar estos que tienes aquí, llegarás a un número un poquito elevado. Y tal vez ese número elevado seguirá creciendo y la multiplicación se te complicará un poco. ¿Qué te voy a recomendar entonces? Que siempre empieces con los números más grandes, que en este caso son los que están aquí abajo. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a multiplicar 5 por 3, el cual, si lo recuerdas, nos dará 15. Una vez de que lo haya multiplicado, lo multiplico ahora por el que tengo aquí. Pero si te das cuenta, multiplicar por 2 es muchísimo más fácil. Entonces, 15 por 2, ¿cuánto me dará? En efecto, me dará 30. Y 30 entre 2, ¿cuánto me dará? 60. Y este es el valor. Mi mínimo común múltiplo entre 12 y 30 va a ser 60. Si quisieras comprobarlo, con el método anterior también lo podrías obtener, pero te aseguro que con más práctica, este método será más fácil para ti. Muy bien, por este video será todo. Te invito a que si te sirvió y te gustó este video, le des una manita arriba y también lo compartas con alguien que lo necesite. Te invito a seguir las redes sociales y suscribirte para que sigas viendo nuestros videos. Muchísimas gracias por verlo y hasta luego.